Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al grupo de lectura de Solo tu perro, 22 de junio del 2026. Vamos a trabajar hoy sobre este texto eh, que se titula Manifestaciones comportamentales de la motivación social entre perros y humanos, o de la manifestaciones comportamentales de la motivación social hacia los humanos que tienen los perros. Creo que ese podría ser la traducción de este título. Está escrito por un grupo investigador de la Universidad de Madrid, de la Complutense de Madrid. En la Facultad de Psicología hay un departamento de psicobiología y metodología de las ciencias del comportamiento. Y luego uno de los investigadores también trabaja en St. Andrews University, University of St. Andrews, en Gran Bretaña, en la Escuela de Psicología y Neurociencias. Y además en esta misma universidad hay un grupo de investigación que se llama Center for Diverse Intelligence, inteligencias diversas. ¿Sí? El artículo creo que es muy interesante, me pareció a mí el estudio que hicieron estos investigadores, para lograr saber qué significa realmente cuando decimos que los perros tienen motivación social y que ese ha sido uno de los rasgos que ha propiciado la domesticación. Entonces ellos hacen la pregunta qué significa realmente motivación social, que les parece una palabra muy amplia. Entonces tratan de operativizarla en 3 aspectos distintos, acudiendo a unos estudios sobre el autismo en humanos. Entonces hacen una adaptación de 3 conceptos que vienen de ese mundo para aplicarlo a los perros. Y los resultados resultan sorprendentes porque no encuentran lo que buscan. Solo voy a decirlo así. Entonces, primero, si quieren, vamos como nos propuso Chris la semana pasada, si les parece, cuando hablemos del artículo aquí en primera instancia, saquémosle todas las virtualidades que son interesantes y significativas también para el trabajo, y luego podemos hablar de lo que echamos en falta, o de las posibles razones por las cuales no encontraron lo que buscaban. Con eso les doy la palabra. Cata, tu primera, que dijiste que te había gustado mucho. Sí, bueno, el estudio es de 104 perros y básicamente lo que tratan es de establecer lo que es la orientación social, la recompensa social y el mantenimiento social. Se hace en el domicilio de los perros, que eso me parece bien. Y estaba entonces el tutor, el perro y un experimentador. Entonces, dependiendo de la prueba que se hacía, era el tutor el que tenía que estar en la interacción y en otros era el experimentador como para tratar de hacerlo como más homogéneo y digamos que medible. Entonces, esto me pareció bien. Incluso, después, no sé, yo pienso que el hecho que el perro esté siempre, digamos, en su domicilio y en el ambiente que conoce, pues va a llevar a que el perrito se exprese y se comporte pues tal como es, ¿verdad? Aunque haya alguien aparte diferente, va a mantener mucho su esencia, no tanto, digamos, cuando lo llevan a algún laboratorio o algún área neutra. Ok, muy bien. Gracias. Caro.
Voy. Sí, creo que igual que Cata, lo que me pareció más interesante en esta oportunidad de este artículo es que el perro se ve en su contexto, digámoslo, no en un ambiente que sea tan ajeno y tan de pronto limitante para poder manifestar bien sus comportamientos y sus conductas. Tener y siempre a una persona ajena al grupo trae ahí sus cositas, pero la verdad es que me pareció que era un paper bien abordado, bien estructurado, y por ahí, bueno, siempre esto de la salchicha, sí, como que por ahí no me late tanto. El tipo de forma de buscar la interacción social del perro también tiene sus cositas, pero la verdad, dentro de todo, me pareció una buena aproximación para ver realmente cómo se comporta el perro un poco más en su entorno más cotidiano y natural. Ok. ¿Les llamó la atención el resultado? ¿Cata? Creo que Carol está tratando de hablar, pero está en mute. Micro. Ah, ok, Todavía no. ok, listo. Creo que era, sí, no, creo que era esperable. Era esperable al menos, digamos, en la parte de comida, y los perros son súper comelones. Entonces yo creo que en el momento en que hay pues comida de por medio y ya saben que ya le ponen cara de salchicha a la persona que está ahí interactuando con ellos, de ahí evidentemente van a estar buscando interactuar más porque saben que entonces va a venir más comida. Entonces creo que sí estaba como bien planteado y obviamente está muy válido que tengan esa, digamos, duda de si definitivamente el perro se mueve más por el humano que por otras cosas, pero creo que muchas veces el apetito les gana y nos dejan a nosotros en quinto plano. Ok, ok. Entonces, lo que estás diciendo, por usar un poquito de terminología del estudio, ellos lo que hicieron fue este concepto de motivación social, como dijiste tú, Cata, lo separaron en tres dimensiones. Hicieron 2 tests para probar cada dimensión. ¿Verdad? Lo que llaman la primera dimensión sería el social reward, ¿verdad? El premio social. Lo segundo sería No, el primero era la orientación, el segundo era la recompensa, ajá, y la tercera era el mantenimiento. el mantenimiento del contacto social, ¿no? Entonces, para la orientación hicieron 2 experimentos. ¿Te acuerdas cuáles son? Sí, en el primero era el test de contacto visual, que era ponerle digamos, el alimento fuera del alcance. Entonces, ver, digamos, cuánto tiempo pasaba en que el perro volvía a ver a la persona como pidiendo ayuda y cuánto tiempo también mantenía esa mirada. Y también hicieron la otra prueba, era ponerlo en una tarea irresoluble, que era dentro de un recipiente donde podían olerlo, pero no podían, digamos, acceder. Entonces también cuánto tiempo duraba en hacer contacto visual con lo que nosotros interpretamos que el perro pide ayuda. Ok. Ok, entonces la idea era, eso va a estar correlacionado de manera positiva, es decir, a más de esto, ¿verdad? Más y por tanto más orientación, motivación social, ¿no? Entonces dicen, si la motivación social se divide o se puede estudiar en estas tres categorías, lo que ellos presuponían era que los perros iban a puntear alto en todas las categorías,
para manifestar que tenían una alta motivación social. Y resulta que en el resultado no encontraron eso. Entonces, eh, quizá en el de la mirada se entiende poco, porque en el de la mirada sí que lo que había al final era un premio de comida, ¿verdad? Entonces, yo te miro para que me des la comida, en el caso 1, porque yo no llego, tú sí llegas, entonces dame tu comida, o yo no puedo, tú sí puedes, dame tu comida. Okay. Ese sería el primero. En el segundo, ¿qué pasó? Ese que ellos llaman el premio de La contacto, recompensa. la recompensa, sí. Sí, sigo, no sé si Carol quiere hablar. Sí, Ok, el de la recompensa, uno era el test del juego social, que ponían al perro, bueno, habían 2 tipos de juguetes que fueron los que usaron como para todos. Uno era un hueso con mecate y bueno, con cuerda, y el otro era una bola con cuerda. Y la prueba consistía en que era el experimentador el que interactuaba. Entonces, el tutor tenía al perro y el experimentador se ponía con un juguete al puro frente y otro juguete más alejado. Entonces se veía si el perro buscaba agarrar el juguete para jugar él solo, juego individual, o si le interesaba más, pues acercarse al experimentador para interactuar en un juego social. Ok, ese es el test 1 de la recompensa social. ¿Y el test 2? Y el segundo eran episodios de separación, que ese sí lo hicieron con el tutor. Por el tema de vínculo, ¿verdad? Entonces ahí era que más bien el experimentador se quedaba con el perro, el tutor salía de la casa y en el momento en que el tutor iba a entrar, era que el experimentador le ponía comida para ver si prefería comer o ir a saludar. Evidentemente se comían las salchichas. Ok, porque entonces lo que habían hipotizado es, no, como el perro tiene mucha motivación social, entonces seguramente va a ir a saludar primero a su tutor y después se comerá las salchichas, ¿no? Y no fue así. Y en el del juego, ¿qué pasó como resultado? ¿Te acuerdas? Sí, El juego yo pongo entre comillas. Sí, también, sí, creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí escogían, o sea, se escogió más el juego grupal, pero también se vio, digamos, se llegó a la conclusión que estaba relacionado con que sabían que la persona también le iba a dar comida. O sea, era más relacionado con la comida de la recompensa y no tanto con el juego de usar el objeto. Ok, tercera categoría. El tercero era el mantenimiento social. El primero se llama test de conformidad. Ay, que ese me pareció cruel. Que era ponerle 2 platos, en uno había mucha comida y en el otro poquitita. Y entonces el experimentador le daba mucha atención a ese plato con poquita comida. Decía, uy, qué rico, así como esto está delicioso. Entonces a ver si el perro le creía o si se iba por la cantidad de comida a comer él. Sí. Ok. ¿Y el último? Y el último fue el test de sincronización, que también se hizo con el tutor y también por vínculo. Entonces era que el tutor tenía que cambiar de espacio. Entonces, si caminaba, que el perro, a ver si caminaba también, si la persona se sentaba, si el perro se sentaba, si él se levantaba otra vez para caminar, o sea, que el perro literalmente se sincronizara con sus movimientos. ¿Dónde estaba el experimentador en ese momento? Ay, ese sí no me acuerdo si estaba a dónde. Estaba Creo que ahí. está en el primer momento, sí está ahí, pero no lo seguía. No, pero estaba ahí. Sí, ahí estaba. Ok, imaginemos la dinámica, ¿no? Estamos en una habitación, estamos el tutor y el extranjero, ¿no? El experimentador. El tutor sale de la habitación y se sienta en una silla que está en otra habitación fuera
Y lo que se pretendía era, el perro tiene que salir de la habitación e irse a sentar con su tutor, al lado de su tutor. Cuando el tutor se levanta y vuelve a esta habitación y se vuelve a sentar, el perro tiene que volver y volverse a sentar. En eso consistía la sincronización. Vamos a sincronizar nuestro pasaje, ¿no? De un lugar a otro, caminando, sentado, caminando, sentado, en presencia del experimentador. Entonces, el resultado no fue lo que esperaban, o sea, no hubo tal sincronización en la densidad ¿no? que pensaban. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Hay una Ah, parte donde se habla, sí, perdón, dale. donde se habla sobre la mayor o menor plasticidad contextual, que ese término me pareció importante y que la motivación social es específica del contexto, no se puede, digamos, generalizar que siempre van a responder igual ante un estímulo. Ok. Bueno, entonces hasta aquí, gracias, Cata, has hecho un trabajo genial de explicación de cómo Es que estaba, me gustó mucho. ok, de cómo estaba planteado. Esto se hacía en 2 sesiones que duraban entre 60 y 90 minutos, si no me equivoco, con un lapso de tiempo de varios días entre una sesión y la otra, ¿verdad? Y se hacían los seis tests en batería, ¿verdad? Otra característica importante de los tests es que el perro no podía ver al experimentador hasta que empezara el test, ¿verdad? Ok. Todos esos datos hay que ponerlos sobre la mesa, porque es, es, es el intento, como siempre, de los trabajos experimentales de controlar las variables lo máximo, lo más posible. Sí, otras cosas también era que no se les podía dar comida 4 horas previas a las pruebas y que también paseo antes, o sea que tenía que ver como un lapso en que ya el perro estuviera ya en la casa. Sí, sí, correcto. Ok, bueno, entonces, los resultados son, no pasó lo que pensábamos, es decir, no tuvimos correlaciones positivas en todos los experimentos, en todas las pruebas, que nos pudieran decir si efectivamente el perro como especie tiene una gran motivación social. Eso es lo que ellos querían probar, ¿no? Entonces, ¿qué prueban? ¿A qué llegaron? ¿Carol? ¿Me puedes abrir tu micro? ¿No? Ahí. Es que creo que una vez más, esto como que achicamos mucho la conducta del perro, ¿no? Y tratamos de encasillarla en esta conducta tiene que significar esto, ¿no? Y en muchos contextos, cómo se comporte un perro depende mucho justamente del entorno, del contexto, del día, de la situación, son tantos factores que siento que por más que queramos limitar la mayor cantidad de variables posibles, siempre van a haber cosas que se nos van a arrancar. En el caso del experimento de si el perro va a seguir o no al tutor dentro de la casa,
ya teniendo a este agente extraño metido en la ecuación, la conducta del perro cambia completamente. Entonces no sé si ese experimento mide efectivamente lo que querían medir, porque tienes ahí una variable medio ensuciando el resultado, voy a hacer comillas, ¿no? Un perro que te mira mucho no necesariamente disfruta más de ese, o sea, no significa que esté disfrutando más de ese contacto social, puede ser por pedir ayuda, por evadir una circunstancia, por no sé qué más hacer, te voy a mirar, ¿no? O no sé, como que de pronto pueden haber muchas otras cosas detrás de solamente hacer A significa B. Entonces, por ahí me quedo un poquitito corta si realmente lo que se está midiendo es la sociabilidad del perro o estamos agrupando muchas conductas bajo una misma etiqueta. Entonces, por ahí es interesante, sí, porque se plantearon cosas que al final no terminaron encontrando. Entonces, es difícil. Yo creo que es difícil trabajar con biología y con este tema del comportamiento de las perras, pero está bueno, es un planteamiento bastante diferente a lo que veníamos mirando y está interesante verlo. Ok, una de las limitaciones que ellos señalan al final de sí mismos, ¿no? O de su estudio, o de las preguntas que se hacen después de ver los resultados, es, ¿será que estamos usando los tests adecuados para medir lo que queremos medir? En mi opinión, esa es una pregunta súper valiosa, ¿no? Que a lo mejor lo que hay que repensar es cómo medir la sociabilidad de un perro, ¿no? La pregunta es magnífica. La pregunta es magnífica. El Sí. modo El de modo abordarla hay hay que revisar. que revisar. Sí, porque por ejemplo, que un perro te siga mucho, para mí no habla tanto de es un perro muy sociable o un perro al que le guste mucho el contacto social. En ocasiones puede ser un perro súper inseguro, que no sabe qué hacer quedándose solo. Entonces, depende del individuo, del contexto, de su historia, de que conozcamos un poquitito cuál es el pasado de ese individuo para poder quizás interpretar de mejor forma lo que ese perro en ese momento, en ese contexto, nos quiere compartir, ¿no? Ujú. ¿Cata? Sí, no, de acuerdo con Carol. O sea, todo depende de todo. Depende si tuvieron una buena noche, si la cena les cayó bien, si incluso si sienten buenas vibras de parte del experimentador, de todo, ¿verdad? Entonces creo que sí estuvo como bonito, digamos, el planteamiento y estuvo también muy enriquecedor que ellos mismos lleguen a esta conclusión de que realmente no pueden llegar a ninguna conclusión. Sí. O sea, eso fue lo que ellos terminaron demostrando, ¿verdad? Que el contexto las respuestas no se pueden generalizar ni por el ambiente, ni por el individuo, ni por nada. Ujú. Mm. Sí, a mí cuando, por ejemplo, el experimento con el llamado juguete, que yo le voy a llamar objeto, ¿no? El uso que un perro puede hacer de un objeto no necesariamente significa que quiera jugar o que quiera interactuar directamente, ¿no? O que sea motivación social. Eh, ¿Cuál es la intención que un perro puede tener para elegir un objeto y entregárselo a un desconocido? Porque este señor o señora, por los dibujos que hicieron, parecían señoras, chicas, este, yo no lo conozco, entonces no puedo jugar contigo si no te conozco. Entonces no se puede pensar que el hecho de que un perro traiga un objeto a una desconocida sea mayor motivación social.
¿verdad? Sí, creo que de nuevo volvemos un poco a nuestra visión de juguete-juego, Ujú. ¿no? Y para lo que nosotros es un juguete, que como bien dijiste, Carmen, que el perro, sepamos o no que entiende como algo, objeto lúdico para interactuar lúdicamente con otro. En muchos casos es lo que dices, de tomo este objeto para cerrarme, tomo este objeto para comunicar incomodidad, frustración y tantas otras cosas que estoy muy, muy, muy segura de que no era juego. Como bien dices, también con un extraño. Entonces, creo que tenemos que sacarnos un poco de la cabeza esto de la pelota igual a juego, la cuerdita igual a juego. Eh, Depende del individuo, depende del contexto, depende. O incluso llevarlo a más, no es tanto juguete juego, sino perro juego. Porque yo creo que más bien mucho de lo que relacionamos es que el perro todo lo que hace, o mucho de lo que hace, es juego. Y no lo Con, es. Y no lo ¿No? es. Hay muchos perros que frente a una incomodidad toman un objeto y interaccionan con ese objeto, ¿no? Tengo una gordita que cada vez que pasa algo afuera y tiene que ladrar, por ejemplo, ella va y agarra su peluche y con el peluche. Esa es su forma de gestionar ese momento de incomodidad o lo que signifique para ella, ¿no? Pero no es, está jugando con el peluche, no es lúdica esa acción. Entonces, por ahí lo que dice Cata, sacarnos de la cabeza el que el perro con cualquier cosa que interaccione es juego. Claro, claro. Entonces, explican ellos en su discusión varias frases que quiero saltar acá. Explican, por ejemplo, por qué el uso de, como lo dijiste tú, Cata, al principio, ¿no? ¿Por qué usan a un experimentador? Eh, Porque es una manera se me perdió la frase, ¿no? Pero es una manera de asegurar que haya una constante en las pruebas, ¿no? Que no haya una intervención de una variable que no puedan medir. Pero claro, cuando estamos hablando de perros o de seres vivos, sintentes, que no se relacionan de manera igual con cualquier humano, sencillamente porque sea de la especie humana, sino que depende de quién es ese señor o señora que está delante de mí. Entonces no se puede pretender que de lo mismo que el experimento o la prueba la haga el experimentador o que la haga el tutor, ¿verdad? Eh, y luego, aunque ustedes han dicho las dos dijeron que qué bien que en este trabajo las pruebas se realizaron en la casa de los perros, los investigadores al final dicen quizá hubiera sido mejor llevarlos al laboratorio porque así podemos controlar mejor las variables. Entonces estamos Mejor para quién. siempre en la tensión, ¿verdad? Entre la En el exigencia control, diría yo. del control experimental y de lo que es la variabilidad de la vida, del bios, de la biología, ¿verdad? Siempre llegamos a este punto nosotros. Hay un párrafo bien bonito que dice, la relación perro-humano podría no ser una sola cosa, ¿no? Que en el fondo está formada por muchísimos procesos, dentro de ellos el proceso de recuperación, el aprendizaje social, búsqueda de información, la motivación de alimento que bien mencionaba la Cata, o sea, depende mucho de cada uno de estos individuos y también la historia de refuerzo, lamentablemente creo que
todo lo hemos a lo largo de la historia relacionado con comida. Entonces, hay un historial por ahí de refuerzo de este tipo de elementos para la relación con los perros. Siempre tenemos un chuche, una golosina, un algo, y el perro tiende a relacionarse con nosotros por eso, porque es oportunista y obviamente el alimento va a ser siempre un plus muy, muy alto para la gran mayoría. Entonces se me hace súper lindo mirarlo así, como que en verdad el perro es sumamente complejo y la forma en que sociabiliza con otros individuos, con nosotros, con otros perros, es tantísimo más compleja. Y no podemos como encasillarlo todo tan cuadradito en el perro se comporta A porque B, ¿no? Ujú. Ok. ¿Qué más? A mí sí me gustó, digamos que según la prueba, que tomaran en cuenta al tutor para realizarla. Era que no, o sea, que tomaran el peso que conlleva de la relación que hay y no solamente que el experimentador se encargue de hacer todo porque es el que sabe cómo se hace el experimento. Ujú. Entonces creo que por ahí van pues, presentando como mayor sensibilidad a lo que corresponde un vínculo y de que cómo puede responder un perro si es alguien que conoce y con el que se espera que tenga una buena relación a hacerlo con alguien completamente desconocido. ¿Qué hubiera pasado si la prueba del juguete, en lugar de hacerla el experimentador, la hacía el- el tutor? Sí, sí, puede ser que ahí sí hubiera buscado más interacción con el tutor por, por un montón de motivos, ¿verdad? Perfectamente está diciéndole al tutor, agarro esto porque por favor sáqueme de aquí, no para jugar, sino como descarga, como, ¿verdad? Pero tal vez con más confianza de, de hacerlo con mi persona. Ujú. Probemos cambiar, pensar el cambio en todas las pruebas, a ver qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría en la prueba uno si quien da ese premio que está inalcanzable es el tutor? Y al final le dice, ya no hay más. Y como pasa en la vida, como pasa en el día a día. Yo le enseño el plato y vea, ya no hay nada, y ya ella se va. Ya me deja en paz porque ella sabe que ya. Claro, claro. Entonces ahí entra, por ejemplo, cómo ha sido la relación antes, para poder saber qué significa que el perro no te mire, por ejemplo. Puede decir, ya no te miro más, me voy porque sé que ya no hay más. Porque siempre que me has hecho eso, yo sé que no hay más Y no significa que no haya motivación. motivación social. Exactamente. O sea, el hecho de que yo te mire no significa que no hay motivación social. Mm. Sí. Y al menos, digamos, en el caso mío, de que Canela y Fortuna son tan distintas, Canela por su forma de ser es una que si yo, digamos, tenemos una ultra sincronización, entonces si yo me muevo y voy, ella iba detrás mío. En cambio, Fortuna, nosotros decimos que tiene personalidad de gato y ella hace lo que ella le interese, si en ese momento es dormir, pues dormirá. Y no le importa si uno se va, ella se queda en su mundo. Y ya por eso yo no puedo decir que Canela tenga mayor motivación social que Fortuna, pues simplemente son distintas. Ahí tenemos un lindo ejemplo, ¿no? De esto que estamos diciendo, de las diferencias individuales de cada perro, y que tienen que ver también con su genética y con su experiencia de vida. Ujú.
Señores investigadores, qué difícil es la vida que ustedes tienen. Es muy difícil. No contaban con nuestra astucia. Es muy difícil. Cuando estamos casi al final de la, no sé si tienen ahí delante, alguien tiene una traducción del texto. Al final, antes de la conclusión, el párrafo anterior, no sé si alguien lo tiene en castellano. Sí, yo lo tengo, nada más que espere para abrirlo. Ay, ¿dónde está? ¿Quisieras leer ese último párrafo antes de la conclusión? El último párrafo de la discusión, antes de la conclusión. Voy porque se me cerró WhatsApp. El último párrafo antes de la discusión. Sí. Futuros estudios. Voy, que aquí está. Diseño, materiales. ¿Encontraste? Sí, pero lo que tengo. Ay, pero aquí. Antes de la discusión, lo que tengo son los resultados. No, pero hay un párrafo que es el que El último, menciona Carmen. o sea, dice resultados y luego Dice discusión. resultados y luego discusión. Lo tengo, ¿te lo leo? Sí, por favor. Dice, los estudios futuros deberían determinar qué pruebas pueden utilizarse para medir de forma válida y fiable diferentes aspectos de la motivación social en perros y reexaminar las suposiciones sobre los mecanismos motivacionales que podrían estar impulsando los comportamientos en las pruebas más usadas. Es deseable combinar estudios conductuales con análisis de medidas fisiológicas, como por ejemplo hormonas como la oxitocina, y neurológicas, como por ejemplo la activación caudada. Creemos que es importante estudiar las diferencias interindividuales en la motivación social y su consistencia a lo largo del tiempo. ¿Sigo? También es relevante determinar si la motivación social debe considerarse como un rasgo específico del contexto en lugar de esperar coherencia entre manifestaciones conductuales de la motivación social en diferentes contextos. Adoptar un enfoque orientado al individuo permite revelar perfiles individuales de respuestas conductuales en diferentes contextos y puede utilizarse para identificar grupos de individuos con perfiles similares. Investigaciones futuras pueden investigar diferencias interindividuales en la plasticidad contextual en relación con las manifestaciones conductuales de la motivación social. Creo que es un párrafo hermoso. Sí, hermoso, hermoso. Hermoso. Nos está hablando de una nueva Hablando manera de una nueva manera de hacer. Tengo un eco por ahí. Ahí. Sí. Bien pudiera ser que este artículo, como algunos otros que hemos visto de este tipo, nos estén hablando de un futuro no muy lejano, de una manera nueva de investigar a los perros, ¿verdad? Y su comportamiento. Y que tiene más que ver con estudiemos perfiles semejantes, que tiene que ver con tipologías probablemente. Estudiemos al mismo individuo durante mucho tiempo, comparar al mismo individuo longitudinal. Tengamos en cuenta las diferencias contextuales, es decir, más contexto para estudiar cada cosa. Conocer más de cada perro. Es muy bonito ese futuro que se abre con este perro. Yo por ahí incluiría
lo que hemos hablado en otras ocasiones también, ¿no? Esto de, para poder tener mejores resultados en este tipo de investigaciones, se me hace fundamental educar al tutor en comportamiento y lenguaje. Creo que eso abre muchísimas puertas también a la hora de cómo interpretamos la conducta de ese individuo. Porque si no sabemos y vamos a estar pensando que perro juguete es juego, vamos a errar en muchísimos resultados y probablemente vamos a seguir dándole a lo mismo y vamos a seguir criticando lo mismo y peleándonos por lo mismo, porque no va por ahí. Una vez que existan mejores cuestionarios, preguntas más enfocadas y un tutor o una persona a cargo del estudio con mayor conocimiento, creo que los resultados van a ser muchísimo más valiosos. Sí, estoy de acuerdo, comparto. Mm. En las limitaciones que ellos señalan aquí también, bueno, ya hemos hablado de que quizá los test no eran adecuados para estudiar las diferencias individuales de cada perro. Hablan de que al hacerlo en casa también puede haber influido el entorno, los tipos de suelo con los tipos de techo, por decir algo, elementos que hasta ahora nunca nadie había mencionado, ¿no? Que, por ejemplo, en ciertos tests quizá los perros necesitaban más tiempo para poder desarrollar lo que tenían que desarrollar. Eso también es un aspecto que en otros trabajos no se considera, y aquí sí, como una limitación, ¿verdad? Esto no lo pudimos hacer, pero habría que hacerlo. Eh, Cómo existen tests, hablan aquí, tests que producen efectos experimentales robustos y por tanto se hacen populares, como por ejemplo el test de, eh, el test de no es posible resolver este problema, ¿no? La caja pegada a la tabla, porque se puede replicar muy fácilmente, pero que ese test no refleja o no manifiesta cuáles son las diferencias de cada individuo en cómo afronta esa dificultad. Estoy pensando, por ejemplo, la diferencia que hay entre un terrier y un pastor ante una actividad que no puede hacer. Quiero conseguir este lomito, pero está debajo de esta caja, no logro abrir la caja, entonces, ¿qué hago? Si soy husky, no haré lo mismo que si soy pastor, y si soy pastor, no haré lo mismo que si soy terrier, ¿verdad? Sencillamente por tipología. Y Y ellos también, tampoco por edad. por edad, y aquí quitan a los cachorros, pero yo creo que hay poca gente, pocos experimentos o pocos trabajos toman en consideración, por ejemplo, lo que significa ser adolescente, la capacidad de la frustración en la adolescencia, la tolerancia a la frustración en la adolescencia. Porque aquí los perros son a partir de 1 año, o sea que sí entran adolescentes. Eso no está aquí mencionado, pero quizás es otra variable que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Lo que ustedes ya mencionaron, el interés o no por la comida, el interés o no por el objeto. A mí me gustó que plantearan, digamos, el uso de salchicha, pero que también dieran el chance de que si eso no les llamaba la atención, el tutor podía decir qué otra cosa usar. Experimentos es lo que hay y ya. Sí, es cierto. Traer algo más apetitoso, si acaso, ¿no? Pero también eso influye, toca la variable, entonces, como dice Carol, la ensucia.
no podemos unificar, ¿verdad? Pero es que con la vida la vida no se puede unificar, ese es el punto. Los seres vivos no se pueden manejar como si fueran números, ¿verdad? Y luego la fatiga, ¿no? Son pruebas muy largas, mucho tiempo, y también ahí tenemos, dependiendo de la edad, dependiendo de la experiencia vital de los perros, de la capacidad de concentración. Yo conozco perros que tienen concentración cero, ¿no? O sea, se cansan en 20 segundos. O sea, a los 30 segundos ya no quieren seguir haciendo nada, déjame dormir, ¿verdad? Se cansan o se aburren también. Imagínate 2 horas, ¿no? O 1 hora y media trabajando. Sí. Y al final dicen, por eso quizá mejor los llevamos al laboratorio. Es la conclusión que saco. ¿No? En fin. Bien. Entonces, bonito estudio para decirnos que no se puede medir la motivación social con estas 6 pruebas. ¿Verdad? Es decir, hay que buscar otra manera de hacer esto. Esa es la conclusión que yo me llevo al final. No sé ustedes. Sí, que no pudieron probar. O sea, lo que probaron fue que no hay chance de cómo esperar uniformidad en las respuestas. Con estas pruebas. Ajá, con esto. Ok. ¿Caro? Me parece bonito eso, como de no haber probado lo que pensaba probar, ¿no? Es biología, es vida, son individuos, es distinto. Y esa variable, no sé si algún día la van a poder controlar, porque es muy difícil. Entonces, me gusta el planteamiento de que se hacen de que debiésemos quizás buscar hacer cosas diferentes. Ya que lo hayan hecho en la casa, para mí era un super plus. Llevarlo al laboratorio para mí es un no. Hay que Es seguir un buscando la retroceso. manera en el proceso. Sí, absoluto. Queremos salir del contexto cuadradito de laboratorio e ir a buscar esta observación un poco más en la naturaleza, en cómo realmente ese individuo se comportaría, dejando quizás un poco de nuevo, A es B. El individuo se comporta y va a depender del contexto, de la relación con el tutor, de la relación con el entorno, con la experiencia, con muchas cosas. Entonces, está bonito que no hayan podido probar lo que querían probar para mí, por lo menos. Es biología y son individuos, así que bien. Muy bien. Sobre eso de llevar la experimentación a las casas, no sé si se acuerdan, quizás no estaban todavía en el grupo cuando trabajamos eso, pero hay unos artículos que están citados aquí, escritos por Mariana Ventosela y su equipo, el equipo argentino, que también están trabajando mucho con la idea de tenemos que hacer esto en las casas, porque si lo llevamos al laboratorio estamos desfigurando lo que ocurre, ¿no? Así que un saludo a Mariana y su equipo y animarlas desde acá a que sigan por ese camino, aunque sea difícil. Sí. Bueno, no dije los nombres de los autores, los digo ahora, los leo: Mónica Boada, María Victoria Hernández Lloreda, Fernando Colmenares y Josep Coll. Si quieren, lo dejamos acá, chicas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes sobre este tema y nos vemos el próximo lunes. No se vayan, que nos tomamos la foto.